Muy buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Acuérdate, Señor, de tu alianza. No olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa. No olvides las voces de los que te buscan. Salmo 74. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística. Ya estamos de vuelta y agradecemos a todos esos sacerdotes, Pedro Pablo, el Padre Leslie, el Padre Orlando, que han estado cubriendo en este tiempo en que yo he estado afuera. Y con gusto comenzamos esta Eucaristía ofreciendo esta misa por el eterno descanso, en acción de gracias a San Juan Bosco, por Jacques Calixte II y por la salud de Nelson Mariscal. Y también ofrecemos esta Eucaristía, agregamos a esta intención por nuestra oración por todas aquellas personas que sufren de esta pandemia del coronavirus. Nosotros, dándole gracias a Dios, pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienes ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ahora, pues, hijo de hombre, prepara tus cosas como quien va al destierro y vete de día, ante la vista de todos, a ver si se dan cuenta de que son un pueblo rebelde. Arregla tus cosas como quien va al destierro de día, ante la vista de todos, y sal por la tarde a la vista de todos, como salen los desterrados. Haz a la vista de todos un agujero en la pared y sal por ahí, ante la vista de todos. Échate tus cosas al hombro y sal en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver el país, porque te he convertido en una señal para el pueblo de Israel. Hice, pues, lo que el Señor me había ordenado. De día preparé mis cosas como quien va al destierro. Por la tarde hice un agujero en la pared con la mano y salí en la oscuridad
con mis cosas al hombro ante la vista de todos. A la mañana siguiente, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado el pueblo de Israel, ese pueblo rebelde, qué era lo que estabas haciendo? Pues anúnciales, esto dice el Señor. Estas palabras se refieren al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en la ciudad. Diles: yo soy una señal para ustedes. Lo que yo he hecho, eso harán con ustedes. Irán cautivos al destierro y su príncipe, con sus cosas al hombro, saldrá en la oscuridad. Perforarán una pared para que pueda salir y él se cubrirá la cara para no ver el país con sus ojos. Palabra de Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Los israelitas provocaron al Dios Altísimo y se rebelaron contra él, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y lo traicionaron como sus padres. Fallaron como un arco mal hecho. Perdona a tu pueblo, Señor. En sus colinas lo encolerizaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Perdona a tu pueblo, Señor. Mandó sus soldados al cautiverio y el arca de la alianza a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Perdona a tu pueblo, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor
todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Ayer el Evangelio nos presentaba el mismo Evangelio de Mateo, que el de hoy es continuación de ayer. Nos presentaba a Jesús enseñándonos cómo reprimir al hermano, cómo llamarle la atención, cómo corregirlo de distintas maneras. Y hoy, a continuación, este relato, este pedazo del Evangelio según San Mateo sobre el perdón. Y Jesús dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Hay un dicho que dice que la medida del amor es amar sin medida. Hoy tal vez pudiéramos decir nosotros, parafraseando esa forma, de que la medida del perdón es perdonar sin medida. Pero nosotros podemos preguntarnos personalmente cada uno: ¿qué tengo yo que perdonar? ¿Qué tengo yo que perdonar? ¿A quién tengo que perdonar? Y tal vez, ojalá, tal vez, cuando hacemos esa reflexión, al que yo tengo que perdonar no es a este, ni a aquella, ni a la otra, ni al otro, a mí mismo. ¿Cuántas cosas no nos perdonamos nosotros mismos? ¿Cuántas cosas no sufre uno por no perdonarse uno mismo? ¿Cuántas veces, cuántas heridas abrimos en nosotros mismos por no hacer borrón y cuenta nueva? ¿Y por qué digo esto? Porque yo conozco personas que hacen un favor sin que nadie se lo pida, o se lo piden y ayudan a alguien, pero no llegan a ningún arreglo de que después tú me pagas ese favor. Y ante cualquier discusión, ante cualquier problemita, no, porque yo te ayudé, pero sí, no me dijiste que yo te lo tenía que pagar. No, porque yo te presté, pero no quedamos en que yo te lo tenía que devolver. Eso salió de ti. ¿Cuántas personas ustedes y yo conocemos de que cuando te pones a hablar con ellos, de esas personas que no paran de hablar, y 20 años atrás todavía están con la matraquilla y esto y aquello, de lo que le hicieron hace 20 años, y de que yo tuve que hacer esto y que yo me tuve que ir de aquí y que yo me tuve que ir de allá y no perdonan? Pero no se perdonan ellos mismos, no borran esa grabación en su mente y se siguen haciendo daño ellos mismos, porque ellos mismos siempre van sacando la conversación, ellos mismos van sacando el tema, y aunque estén hablando de pelota, ellos llevan siempre la conversación a eso que le hicieron o a eso que le pasó hace 20 años. Y el Evangelio de hoy nos invita a perdonar al otro, pero si uno no se perdona a uno mismo, no perdona al otro. Cuando yo recuerdo, y esto lo digo mucho en las confesiones, con este tema del perdón, cuando uno tiene una herida muy profunda o algo de eso, que a veces le ponen una mecha allá adentro, como le dicen, para que la herida vaya sanando de adentro hacia afuera, porque si no cierra en falso. Y cada 2 o 3 días tienen que cambiarte esa mecha que te pusieron ahí para que los tejidos renazcan. Y eso duele, pero si no cierra en falso. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros con el perdón. Muchas veces decimos: sí, yo perdono.
pero mentira, te va cerrando en falso. Y hay quien dice que cuando uno perdona, o cuando uno se da cuenta de que verdad está perdonando, es cuando tú puedes recordar eso que te pasó y cada vez te duele menos, como esa herida que va cerrando. Si cada vez que tú recuerdas eso que te pasó, te echas a llorar, te deprime, te dan ganas de ir a cobrarle al otro, lo que sea, esa herida tuya está cerrando en falso. Ese perdón no es verdadero. Y el Evangelio de hoy nos presenta también este hombre. ¿Cuánto le perdonaron? 10,000 talentos. Y apenas le habían perdonado esa gran cantidad, va a reclamarle al otro una miseria. A veces podemos ser así, como la guataca o el asadón, como dicen por otros lados. Halo, tiro la guataca y recojo para mí, recojo para mí, recojo para mí. Y como dice alguien por ahí, si sobra algo, también para mí. Me perdonan una deuda incalculable y voy a reclamarle al que me debe a mí una miseria. Así es el ser humano. Y eso es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Ese rey bondadoso, misericordioso, que no actúa como la justicia de nosotros, sino con la lógica de Dios, de perdonar hasta 70 veces 7, perdonar a los enemigos, perdonar a los adversarios, porque el perdón no es un instinto, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión que uno toma. He decidido perdonar, he decidido perdonar y dejar eso atrás, he decidido perdonar y empezar de nuevo. Nadie es santo, todos hemos hecho algo, todos hemos ofendido de alguna manera a uno o a otros, o nos han ofendido a nosotros. Nadie puede decir yo no he tirado nunca una piedra. De alguna manera siempre hay alguien a los que nos tienen que perdonar a nosotros, y siempre hay alguien a los que nosotros tenemos que perdonar. Que este Evangelio de hoy nos ilumine a nosotros, nos abra la mente, el corazón, para empezar a trabajar o continuar trabajando en esto del perdón y decir, yo tengo que empezar. Y por último, muchas veces le digo a muchas personas también con este tema del perdón, con temas que van por la misma línea. Cuando uno se queda estancado en lo que te hicieron, en lo que te deben, tú no vives, tú no avanzas, tú no caminas, porque te quedas maquinando en lo mismo, patinando en lo mismo, y es tiempo que te quitas de vivir tú, es tiempo que le quitas de compartir a los que viven contigo, sea esposo, esposa, hijo, suegra, a las familiares que viven contigo. Es tiempo que te quitas de compartir con ellos. ¿Por qué? Porque estás pensando constantemente en lo otro. No vives ni dejas vivir. Que el Señor nos conceda la gracia de sentirnos agradecidos de Dios, de sentir que este Rey siente el dolor y la súplica de la persona, de su sirviente, pero que sobre todas las cosas el Señor nos perdona a nosotros. Que nosotros seamos capaces de perdonar como Dios nos perdona a nosotros. Porque si nos llevamos por la medida de nosotros, ninguno de nosotros estuviéramos aquí hoy. Que a la hora de reclamarle a alguien lo que nos debe o algo de eso, que pensemos la cantidad de veces, la inmensa cantidad de veces en que Dios siempre nos perdona a nosotros. Que así sea. Oremos, hermanos, confiando al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Oremos para que el Señor haga que el trabajo de los misioneros dé fruto abundante. Roguemos al Señor. Oremos para que Dios haga desaparecer el odio en el mundo. Roguemos al Señor.
Oremos especialmente para que el Señor proteja a todos aquellos ancianos, especialmente a los que más sufren por este coronavirus, para que el Señor socorra también a los perseguidos a causa de su nombre. Roguemos al Señor. Oremos para que el Señor se digne conceder la gloria eterna a nuestros hermanos difuntos. Roguemos al Señor. Oremos para que durante este día que comienza sepamos descubrir la presencia de Dios tanto en las cosas pequeñas como en las más importantes. Roguemos al Señor. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente las víctimas de esta pandemia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y de todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, especialmente los enfermos. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles San Juan Bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Dios y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Nos unimos a través de esta oración con los hermanos que por alguna razón no podrán acercarse a la Sagrada Comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Juan Bosco, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y su familia y permanezca para siempre. Pueden ir en paz.